En esta imagen tenemos un circuito típico de red en serie de resistencias. En este caso tenemos dos resistencias, R1 de 200 ohmios, R2 de 10 ohmios y una fuente de voltaje directo de 10 voltios continua, y simplemente se ha puesto un medidor de voltaje, un voltímetro sobre cada resistencia. Es bueno recordar que la corriente, en este caso se trata de una sola corriente, ya vamos a hacer la medición, y lo que hay es caídas de voltaje. En circuitos en serie, el voltaje se divide en los componentes, al menos resistivos, que hay en serie, y la corriente se mantiene única para todos ellos. Y en circuitos paralelos, la corriente es la que se divide y el voltaje se mantiene único para todos los componentes que estén en paralelo para un determinado nodo. Veamos entonces esta simulación. Veremos que en este caso, el voltaje aplicando pues a través del circuito de la malla de dos resistencias genera una corriente. Esa corriente equivale a R1, que es 200 ohmios, multiplicado por la corriente, nos dará 9.52 voltios. Entonces la corriente equivale a dividir 9.52 por el valor de R1. Pero como es la misma corriente, también podríamos hacer una división de el voltaje de caída, de pérdida en R2, y pues sería 0.48 voltios dividido por 10. Y eso nos daría la corriente correspondiente a la que circula debido a este sistema. Es importante ver que la suma de las dos voltajes, el voltaje de pérdida en R1 y el voltaje perdido en R2, es la suma total del voltaje aplicado a la malla. Ubiquemos un medidor de corriente para ver cuánto es. Recuerden que la corriente se mide haciendo atravesar esa corriente a través de un elemento resistivo de pequeño valor, y se mide la pérdida sobre ese elemento para establecer el nivel de corriente. O sea, nuevamente es una aplicación de la ley de Ohm. En este caso, pues será, si conocemos una resistencia específica, normalmente está en el orden de los miliohmios o menos, y el voltaje lo podemos medir sobre esa resistencia, pues ya tenemos los elementos para calcular la corriente. ¿Cómo se mide la corriente una malla de estas? Pues bueno, simplemente se abre el circuito y se pone en el camino de la corriente un amperímetro. Simplemente se abre el circuito, y se ubica un amperímetro en el camino de la corriente. Recuerden que el amperímetro esencialmente pone una resistencia que se llama de Schut, que es muy pequeña y que permite específicamente medir el voltaje con mucha precisión sobre esa resistencia y por lo tanto, por ley de Ohm, deducir la corriente. Vamos a correr la simulación y vemos que se trata de una medición de 0.04 amperios, o sea 40 miliamperios circulando a través de esa resistencia. Obsérvese que podríamos haber calculado esa corriente simplemente sumando las dos resistencias, que es la resistencia total en serie, o sea 210, y dividiendo el voltaje por esa resistencia. Veámoslo con la calculadora. Entonces serían 210 como divisor de 10 voltios. Entonces 10 voltios dividido 210 nos da 0.047 amperios, o sea 47 miliamperios que tendríamos circulando. Nuestro medidor aquí en la simulación nos marca 40 miliamperios. Podemos calcular directamente la corriente en el circuito. Basta con recordar que la resistencia total del circuito es R1 más R2. Podemos calcular la corriente circulante en un circuito simplemente conociendo la resistencia. En este caso se trata de R1 más R2. La resistencia total en circuito en serie es la suma de las resistencias, por lo tanto tendremos 210 ohmios. Y dividimos el voltaje por la resistencia total para obtener la corriente de acuerdo a la ley de Ohm. Tendremos 10 voltios dividido por 210 ohmios. Eso nos da 0.047 amperios, 61,94 amperios, es decir, 47.619 miliamperios, que es esencialmente lo que nos está marcando el amperímetro dentro de la simulación con la resolución que tenga el instrumento en ese punto. Como se puede ver en este circuito, tenemos dos resistencias en paralelo a las cuales le hemos montado en paralelo también dos voltímetros para ver cómo es el voltaje sobre ellas. Se deduce con el solo gráfico que debería ser igual, pues es voltaje aplicado. Asumimos que los cables tienen cero resistencia, entonces el voltaje está en paralelo perfecto con R1, pero también en paralelo perfecto con R2, o sea, debería ser 10 voltios. Podemos iniciar la simulación y vemos que el voltaje es el mismo para ambas resistencias, es decir, están en paralelo con la fuente de voltaje en este caso.
Por lo tanto, en el mismo nodo de entrada y de salida, y tendremos el mismo potencial en ambas. Muy distinto ocurre con la corriente. ¿Cuánto es la corriente? Podemos abrir el circuito nuevamente e introducir el amperímetro. Entonces podemos tener el amperímetro en la entrada entre el punto positivo de la fuente y el resto del circuito. Si lo hacemos simular ahí, encontramos que el voltaje sigue siendo el mismo, a pesar de que hay un amperímetro de por medio. Asumimos que la resistencia ahí es extremadamente pequeña y la corriente es de 1.05 amperios. ¿Dónde está esa corriente? Esa corriente tiene que dividirse en este nodo en particular, de tal manera que circule por R1, pero también circule por R2. Los voltímetros no van a consumir corriente porque se asumen aquí, en este caso, ideales. Vamos a ubicar entonces un par de amperímetros entre las resistencias y tierra para ver cómo se ve esa corriente, cuál consume más. Entonces, para eso abrimos el circuito, nuevamente abrimos circuito y le incorporamos un amperímetro de esta manera, de manera vertical. Y lo mismo en este. Y trazamos los cables. Al simular, entonces obtendremos la distribución de corrientes para cada uno de esos. Observe pues que R1 está haciendo circular a través de ella una corriente de 0.05, mientras que R2 está haciendo circular una corriente de 1 amperio. 1 más 0.05 es el 1.05, es decir, se observa que efectivamente se cumple que la corriente total se divide en dos. ¿Cómo calcular la corriente total? La corriente total pues no es más que la aplicación de la ley de Ohm sobre el circuito. ¿A qué corresponde esa corriente? Entonces, esa corriente esencialmente es el voltaje dividido por, será I igual a voltaje dividido por la resistencia, pero total del circuito. Eso es importante. Es I igual a B sobre RT. ¿Cuál es el valor de RT? Hemos visto que el valor de la resistencia total para resistencias en paralelo dentro de una misma malla, pues es el inverso de la suma de los inversos, es decir, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. De esa manera tendríamos entonces la ecuación que la calcula. Es decir que aplicando productos extremos y medios, a la larga vamos a tener para dos resistencias que paralelo es de R1 por R2 sobre R1 más R2, para este caso en particular. Entonces, realmente RT será igual al producto de R1 por R2, todo dividido por la suma de R1 más R2. Y esto pues esencialmente lo podemos calcular fácilmente. El producto de R1 por R2 será 2000, o sea, 200 ohmios por 10 ohmios nos da 2000 ohmios. Y se divide por la suma es 200 más 10, 210, dividido por 210. Eso equivale a tener una resistencia de 9.5238 ohmios. 9.52 es nuestra referencia. Entonces, ¿cuánto será la corriente total del circuito? Pues el voltaje dividido por la resistencia. Entonces será 10 voltios dividido por el valor que acabamos de calcular. Y eso nos da 1.05 amperios, tal como la simulación lo establecía.